Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Macario? Buenas tardes. En estos momentos de delincuencia, de inseguridad, también el Internet viene a contribuir agregando algunas cuestiones que traducen finalmente en delitos. Es un invento portentoso, pero que al final de cuentas también tiene su lado oscuro, su lado negativo. Así es, el Internet, todos sabemos, es una herramienta muy eficaz, muy importante, pero también con muchos riesgos, sobre todo para niños y para jóvenes. Por eso, estamos haciendo este programa donde, hicimos varias entrevistas para conocer cuáles son los riesgos, qué es lo que hace falta, si hay posibilidades de normar y de restringir algunas cuestiones. Vamos a ver las entrevistas. Hay todo un protocolo que le llaman el protocolo de Montevideo, que son recomendaciones que se establecieron a partir de reuniones internacionales con instancias dedicadas precisamente al combate a la trata de personas, a toda la problemática que ahorita se está dando en las redes sociales y que de alguna manera son recomendaciones sencillas en la escuela, recomendaciones en la casa, recomendaciones en los cafés de internet, etcétera, etcétera, precisamente para hacer conciencia. Yo creo que es mucho el trabajo preventivo y de concientización, de difusión de la problemática, sino sobre todo a nivel social. Me parece que eso es lo más urgente que ahorita se requiere, esas campañas de concientización, lograr también modificar, por ejemplo, lo que se refiere a las políticas de privacidad que establece las propias redes sociales como Facebook o como MySpace o el Hi-Fi, todo eso. Deben ser más restrictivas esas políticas de privacidad, es decir, debe haber consecuencias para las empresas que no cumplan con un mínimo de cuidado hacia los menores y de alguna manera ya con las reformas a la ley federal o con la nueva ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, ahora el IFAI tiene la posibilidad incluso de sancionar, de multar a todas esas empresas que no cumplan con esas políticas de privacidad. Con la modernización de la comunicación y con el auge de los medios electrónicos y por las facilidades que existen, pues está por un lado, están las posibilidades de formar parte de estas redes y por otro lado la tentación, la curiosidad y ahora bien, ¿por qué la gente cae en ese tipo de tentaciones? Pues yo creo que por un lado, por ingenuidad. La gente piensa, pues qué interesante ese correo, lo voy a abrir a ver de qué se trata. Y yo creo que la mayoría de la gente ya sabe que ni siquiera hay que abrir los correos. Hay otro tipo de delitos que se refieren a un premio que la gente ha ganado, pero primero tiene que depositar una cantidad de dinero y una vez que haya depositado, a lo mejor un ataque de avaricia o de... Es de competencia exclusiva de la Federación, en este caso, tanto la Procuraduría General de la República y si fuera el caso de legislar sobre el caso concreto, corresponderá al Congreso de la Unión. Evidentemente que la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Cibernéticos de la PGR deberá ensanchar sus potencialidades y desplegar un mayor número de recursos para tratar de evitar este tipo de situaciones que me parece es indispensable acotar este tipo de delitos sin necesidad ni de la censura ni de otro tipo de mecanismos que siempre serán una tentación para la autoridad. Entendemos muy claro esta necesidad, no nada más de legislar, sino también de generar una cultura con los padres de familia, con quienes son responsables del manejo de información personal, en las instituciones que manejan estos datos, que los resguarden con mayor cuidado, pero también que sus reglamentos y manuales, exhortarlos para que sus manuales y reglamentos también contengan criterios de control y de administración de la misma información. Si en materia delincuencial, digamos, en delitos comunes, no hay fronteras, pues en términos de informática o cibernéticos tampoco los hay, mucho menos los hay, de tal suerte que las instituciones han estado abonando a coordinarse con el gobierno federal en materia de delitos cibernéticos. Sí, este adelanto en realidad es un paso
fundamental y portentoso en las telecomunicaciones, pero también implica riesgo, sobre todo en una sociedad donde generalmente somos ingenuos, somos confiados, y de ahí también lo malo no es el invento en sí, sino más bien la mala fe que muchas veces tienen los que están al otro lado. Así es, porque bueno, ya se ha registrado que se cometen delitos vía internet, y entre ellos muchas veces están estafas, hay muchos abusos, también se habla de trata de personas, de que hay quienes contactan a menores, a jóvenes, para después abusar de ellos. La verdad es que muchos creen que son mitos, que a ellos no les puede pasar, pero la verdad es que el riesgo es latente. Generalmente la delincuencia, y sobre todo la organizada, está en todo, y desde luego no debe desaprovechar este invento, esta posibilidad de llegar a millones de personas para escoger víctimas, y aprovechando también la buena fe de las demás personas. Obviamente que por eso hay delito de estafa y fraude, y sobre todo lo que estás diciendo, lo más riesgoso y lo más denigrante es la trata de personas. Cuántas mujeres y hombres no son engañados, ilusionados incluso, además esperando quizás una buena comprensión, una buena solidaridad, incluso reciprocidad en cuestiones afectivas, y terminan engañados, terminan en la prostitución. Y la verdad es que también pues existe el riesgo, como lo mencionan nuestros entrevistados, de que estos delitos aumenten, dado que la verdad en México pues no hay ninguna restricción, no se han colocado límites al internet, no se ha regulado en este sentido, y pues cada vez son más las personas que tienen acceso, porque incluso ya se está fomentando el que se tenga gratuito en algunas plazas públicas y otros aspectos, que es positivo, pero que también hay que usarlo responsablemente y hay que poner límites. En la reunión de la Comisión de la Cámara de Diputados de Procuración y Administración de Justicia se mencionaron unos datos que son muy preocupantes, de que, por ejemplo, en el país diariamente cuando menos 100 niños son contactados por pederastas a través del internet, y que estos tienen la posibilidad de en solo 9 días tomar contactos con ellos, conocerlos personalmente, lo que es una situación gravísima. Así es, la verdad es que se señala recomendaciones que se tienen que seguir, lamentablemente tampoco se han difundido. Es cierto que hace falta, como lo mencionan algunos diputados, legislar en torno a datos personales, que se tiene que hacer, pero también hablan de que primero tiene que haber una legislación federal. Entonces aquí los diputados federales son quienes tendrían que dar el primer paso para que después esto baje a los estados, pero es algo urgente, es algo que sí se requiere. Y hasta qué punto también habrá que ver si la pura legislación es suficiente para garantizar que no haya abusos, que no haya engaño, que no haya estafa, que no haya trata de blancas, que no haya abuso sexual, incluso de los niños por este medio, es decir, contactados a través del internet. Pero de todos modos, yo creo que lo importante es que la gente no sea tan confiada, que no crea. Todo el mundo cree que si es de buena fe, cree que los demás actúan de la misma forma, y no es cierto. Hay mucha gente empeñada y dedicada incluso a engañar a través del medio que sea, y aprovechan esta red de redes, ¿no? Así es, y además ahora con las redes sociales también se incurre a veces en excesos. El mismo IFAI ha alertado que sobre todo los jóvenes con las redes sociales lo que hacen es subir una gran cantidad de información, porque sienten que entre más populares sean, son más importantes. Y esto también genera riesgos, porque muchas veces estas redes pues no tienen los filtros, las políticas de privacidad que se requieren, y por ahí también pues se puede conocer mucho de ellos, y esto genera otros riesgos. Pero también este éxito de las redes, las redes sociales, implica una cuestión que no se analiza mucho, es el caso de la incapacidad de las personas para establecer relaciones interpersonales sin necesidad de estos inventos, ¿no? Y también la necesidad que tienen de escucharse, de comunicarse, porque seguramente también hay problemas de cada quien, ¿no? Indudablemente que el abuso también en estas redes sociales, en el internet, genera pues daños también a la comunicación familiar, porque evidentemente el hecho de que esté una familia y cada quien esté en el internet, en el Twitter, en el Facebook, checando su correo, esto también deriva en que pues ya no platiquen, ya no exista diálogo. Por eso es usarlo responsablemente, es también usarlo para lo necesario, pero no quedarse ahí, porque muchas veces se vuelve prácticamente un vicio para muchas personas. Yo creo que es necesario que las autoridades tomen carta en el asunto, y también que generen las condiciones de tal manera que se permita aprovechar todo el potencial positivo que tienen estos inventos, y que se puedan neutralizar o reducir al mínimo los riesgos, las inconveniencias y los peligros que entrañan. Así es, porque bueno, hasta informativamente para los periodistas también es una herramienta importante, porque hemos visto que a través de Twitter muchos políticos ahora ya están subiendo información, que de inmediato se toma en las agencias y se da a conocer, ¿no? Por eso nosotros no estamos en contra de esto, pero sí advertimos que ante los riesgos es necesario establecer algunas restricciones. Vamos a un corte y regresamos con una encuesta ciudadana.